quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país. José, Hola, hola, ¿cómo estás? hola. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien de salud? Dentro de lo que cabe. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de tu salud por un día, Oh, me perdonarás. Vamos a hablar sobre la salud demográfica de España. joder. Tú sabes que hay una crisis de natalidad, un envejecimiento de la población, Sí, pero gracias a Dios hay un Deus ex machina, se baja Dios y arregla todo, con la inmigración. La inmigración nos rejuvenece, ¿verdad? nos aporta muchos niños que nacen y nos van a pagar las pensiones y tal, Claro. pero también hay quien teme que se produzca el gran reemplazo. Ah, es verdad. El inmigrante reproduciéndose, nosotros viejos, nosotros ahí como si fuéramos suecos, y hay mucho miedo, mucho miedo. Pánico. Saldrás a la calle y estarás en Bangladesh. Pues mira, hoy traigo a una invitada que se llama María Millar, que es profesora de Economía en la UNED y trabaja en FUNCAS, que hacen unas investigaciones muy finas sobre la inmigración y más o menos en un estudio bastante amplio que acaban de sacar, nos viene a decir que ni lo bueno ni lo malo, o sea, que ni una cosa ni la otra. Así que te voy a presentar a María Millar y vamos a estar hablando un buen rato con ella sobre la inmigración. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Hola María, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Oye, la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con esto que estaba comentándole a José, ¿no? Parece que la inmigración en España, ni solución mágica, ni apocalipsis sustitutorio, ¿no? Sí, efectivamente, hay como dos visiones muy simplistas de cómo funciona la inmigración que están operando en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero en realidad lo que deberíamos de tener sería un debate más sosegado, con datos, con evidencias de cómo funciona para entender cómo va a ser también nuestro futuro y qué margen de acción tenemos, ¿no? Para solucionar los problemas graves que tenemos demográficos. Sí, para ese debate sosegado hacen falta datos bien interpretados, profundos. ¿De dónde habéis estado? Bueno, el estudio lo hace María Millar, lo firma junto a Héctor Cebolla, son dos, y quería preguntaros de dónde habéis sacado los datos, de dónde viene la información. Bueno, los datos que hemos utilizado son datos públicos que publica, por ejemplo, el INE, ¿no? Sobre el INE, Eurostat, sí, básicamente, el CIS incluso también, sobre los flujos migratorios, sobre la composición de los hogares, sobre las pautas reproductivas de los inmigrantes. Son datos públicos accesibles, todo el mundo que quiera puede acceder a esos datos, replicar lo que nosotros hemos hecho y comprobar si lo hemos hecho bien. Mm, Es curioso que los datos disponibles y públicos den una información tan diferente a la que se suele leer en la prensa o se les suele escuchar a los políticos, ¿no? Mm. Vamos a ver, yo creo que entre las personas que nos dedicamos al análisis de las migraciones y a la demografía, más o menos todo el mundo tiene claro algunas de las dinámicas que nosotros exponemos en el estudio, pero de alguna forma en el debate público ganan más espacio otros discursos que están más interesados quizás pues en la integración de los inmigrantes, en las situaciones de vulnerabilidad de los inmigrantes y no tanto en el análisis a largo plazo de sus dinámicas demográficas. Mm. Vale, vamos a hacer primero un panorama así de cómo está la cosa
mm, decís, las cifras de inmigración en España son muy altas, sobre todo en un par de periodos, pero que sean altas no nos permite sacar tampoco una conclusión lineal y clara sobre lo que eso implica. Cuéntanos cómo es el estado actual de la inmigración. Vamos a ver, digamos que en la actualidad es cierto que la inmigración contribuye a rejuvenecer la población española, sobre eso no hay dudas, ¿no? De hecho, si no tuviéramos los flujos migratorios que tenemos, llevaríamos decreciendo en población desde 2015, en lugar de estar aumentando a los ritmos que estamos aumentando. Pero eso no quiere decir que el efecto sea a largo plazo. Si nosotros quisiéramos mantener este modelo de crecimiento poblacional en el largo plazo, necesitaríamos estar importando gente, masas y masas de gente, de forma ininterrumpida y creciente durante décadas. Y eso no parece que vaya a poder ser posible porque no somos el único país que envejece. Y no son solo los países ricos los que envejecen, sino que también los países que son fuente principal de nuestros inmigrantes, también están envejeciendo y también tienen tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Entonces no podemos pensar que esta oferta migratoria va a durar para siempre, ¿no? Lo lógico sería esperar que se vaya a reducir y que además los países que queremos que vengan inmigrantes vamos a estar compitiendo unos con otros por atraer inmigrantes. Entonces no podemos contar con esto como nuestra salvación demográfica. Vale, pero más o menos, ¿cuáles son las cifras de cómo ha ido viniendo la inmigración, así como una especie de panorama hasta histórico hasta el momento? ¿De dónde son? ¿Qué porcentaje se queda? O sea, haznos un Vale. poco el retablo. Vale, el retablo es que desde el año 2000 hasta ahora mismo han venido a España cantidades ingentes de personas. Se han concentrado sobre todo en dos fases, desde 2000 a 2008, luego tuvimos una fase de estabilidad en el crecimiento de la población durante la Gran Recesión, que no cayó la población inmigrante durante esos años, sino que básicamente se mantuvo estable. Y luego, en cuanto nos empezamos a recuperar de la Gran Recesión, volvió a aumentar la población inmigrante. Y desde 2021 se ha disparado. Entonces, ahora mismo están llegando a España cada año más de 1 millón de personas nacidas en el extranjero, sobre 1.200.000. Pero eso no quiere decir que la población cada año aumente en 1.200.000, sino que aumenta más o menos en 600.000 personas. ¿Por qué? Porque muchos de los que han venido pues no se quedan. Son un montón, de todas formas, 600.000 personas al año. No es que el incremento sea pequeño, ¿no? Pero vienen muchísimos, no todos se quedan. Esto tiene consecuencias sobre el potencial de rejuvenecimiento de la población. No da igual que vengan 600.000 y se quedan 600.000 a que vengan 1.200.000 y se queden 600.000. ¿Por qué? Porque es un modelo en el que la inmigración está rotando, ¿no? Los que rotan, los que se quedan un ratito en España y luego se van, no llegan a formar familias aquí. Entonces, no contribuyen a rejuvenecer a la población española, no tienen niños, etcétera. De hecho, un estudio que ha hecho Héctor Cebolla, lo que ve él es que tienen hijos cuando vuelven a sus países de origen. O sea, que esto limita el potencial de la contribución, ¿no? de la inmigración a la demografía española. ¿Y de dónde son? Cuando se miran los medios, creo que se da una imagen distorsionada sobre la composición de la inmigración en España. ¿De dónde son los que se quedan más, etcétera? O sea, ¿cómo es sociológicamente la inmigración aquí? Bueno, mayoritariamente viene de los países latinoamericanos, también hay un componente alto de europeos, también muchos no son solo europeos rubios del norte de Europa o alemanes, también hay muchos rumanos, búlgaros, gente del este, y una parte más pequeña es la de africanos y norteafricanos y asiáticos, ¿no? Principalmente chinos. Claro, esta composición ha favorecido mucho que la actitud de los españoles ante la inmigración es relativamente buena cuando la comparamos con otros países europeos, ¿no? Que la mayor parte de ellos sean latinoamericanos, ha ayudado mucho a una buena integración, a una buena aceptación. Hay que pensar en el idioma, en la cultura. Si hubiéramos recibido la misma cantidad, 10 millones, como tenemos ahora, 10 millones de
marroquíes, probablemente las actitudes de los españoles, que nos ponemos muchas veces la medalla, ¿no? De que somos muy tal, pues no habrían sido las mismas, claro. Mm. Claro, pero se presta muchísima atención a la inmigración, por ejemplo, cuando cometen delitos. Ujú. Quiero decir, las tasas de ciertos delitos están muy sobrerepresentadas con la inmigración y eso siempre genera, genera una parte del discurso. Y por la otra parte, como se pinta al inmigrante es como un trabajador que viene a aportar y solamente aporta. Pero Ujú. claro, de lo que vosotros contáis en vuestro estudio se desprenden dos cosas. La primera, que esa obsesión así con el joven en edad militar Mm. es bastante errada. Y por otra parte, que aunque aportan durante una fase y hay grupos de inmigrantes que aportan, en realidad como que el saldo entre lo que aportan y lo que reciben, tanto en ayudas Ujú. sociales como luego en el reagrupamiento, es negativo, o sea, va a terminar siendo bastante negativo con el paso de los Mm. años. ¿Por Sí. qué? Sí, vamos a ver, por partes. En primer lugar, los hombres son los jóvenes, ¿no? Que son estos que preocupan tanto a la opinión pública y que son los que tienen mayor probabilidad de delinquir. Bueno, efectivamente, las tasas, los datos que se han publicado sobre las tasas de delincuencia son bastante superiores a las de los españoles, incluso controlando por edad. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más probabilidad de delinquir son los hombres solos, es decir, que no están en pareja, sin estudios y en situación de vulnerabilidad. Entonces, si tenemos un modelo migratorio en el que se traen muchas personas de esas características, pues podremos esperar que tenga un efecto sobre la delincuencia. ¿Qué pasa? Que efectivamente son una minoría dentro del grupo de los inmigrantes, no ese es el perfil mayoritario, ¿no? Lo que pasa que efectivamente causa mucha preocupación ciudadana. Otra cosa que causa mucha preocupación ciudadana son las entradas irregulares por frontera, que también están protagonizadas por ese tipo de inmigrante joven en edad militar y tal, ¿no? Y entonces, de hecho, se ve en las series de los principales problemas de España, del CIS, se ve que siempre hay un pico diciendo que uno de los principales problemas es la inmigración cuando hay entradas en frontera por Canarias o por el sur de España, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, el inmigrante, digamos, más típico, ¿no? ¿Cuánto aporta a las arcas del Estado? Con datos españoles no lo podemos saber. No tenemos un sistema estadístico que ante una pregunta tan importante en la situación actual de España, cuando nuestro principal motor de crecimiento económico es la migración, etcétera, bueno, pues nos faltan datos para saber cuánto aportan los inmigrantes y nos faltan datos también para entender cosas fundamentales de la fecundidad. Pero bueno, en cuanto a cuánto aportan los inmigrantes, lo que se ha visto en países nórdicos es que si tenemos en cuenta todo el ciclo de vida de las personas, su contribución no es positiva. Y es lógico pensar eso, ¿no? También difiere mucho por orígenes, ¿no? Pero efectivamente los inmigrantes que vienen de países europeos sí que aportan más de lo que reciben, pero los inmigrantes que están en ocupaciones de bajos salarios y inestables, en situaciones muchas veces de pobreza, es lógico pensar que a lo largo de su vida no van a contribuir más de lo que están aportando. Si estamos en un sistema fiscal no regresivo, es decir, en el que se supone que los que más tienen aportan más, ¿cómo vamos a pensar que los inmigrantes a lo largo de todo su ciclo de vida van a aportar más si están en situación en general de mayor pobreza? Es algo lógico, pero ¿qué pasa? Que lo que abunda en el debate público son los análisis de corto plazo. Entonces, ahora, como tenemos un montón de inmigrantes en edad activa que están trabajando y están contribuyendo al mercado de trabajo, a las cotizaciones, etcétera, pues bueno, como ahora nos funciona, pues a largo plazo pensamos que nos va a funcionar, pero lo que estamos produciendo es un sistema en el que vamos a tener también, ellos van a envejecer también y de hecho ya están envejeciendo. Entonces, ellos también van a acceder a pensiones, etcétera, y la rentabilidad de sus pensiones pues no va a ser beneficiosa para el sistema en su conjunto. De hecho, cuando se produce una regularización Mm. y adquiere la permanencia, los derechos, una persona que ha venido de fuera, una, una tendencia bastante marcada es que reagrupa
pero Ujú. suele traer a gente mayor que él, Mm, ujú. ¿no? Sí, efectivamente, los inmigrantes que están aquí no solo traen a sus hijos, que también, y a sus primos, y a sus cuñados y tal, sino que también suelen traer a sus ascendientes, ¿no? Algo normal que haríamos todos, ¿no? Para cuidarles, para que estén mejor atendidos. Sí. Dime. Claro, es perfectamente comprensible. Lo que pasa que choca de frente esa tendencia Mm. con la idea de nos van a pagar las pensiones. Mm, efectivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos años? Que ha aumentado el porcentaje de mayores de 55 años en el total de entradas, de forma bastante clara y además ese peso de ese tipo de inmigración es mayor en España que en otros países europeos. Esto no se produce solo porque vengan pues alemanes e ingleses a disfrutar de sus jubilaciones aquí, sino que el 80% del incremento de población mayor es de extracomunitarios, ¿no? Entonces, esas personas van a demandar servicios públicos, pero también recursos que en un contexto de envejecimiento de la población son importantes, como recursos de cuidados, pues, etcétera, ¿no? Infraestructuras. Entonces, bueno, pues es un proceso natural que sucede a medida que avanzan los flujos migratorios, pero en el caso español es especialmente desfavorable porque parece que sucede más que en otros países del entorno. Es tal el aumento de población de estas edades, de población inmigrante en estas edades, que entre el 21 y el 25 aumentaron en más de 600.000 personas el número de nacidos en el extranjero que viven en España. Como decía, el 80% de ese incremento es de extracomunitarios y equivale a toda la ciudad de Málaga. O sea, es como si nos hubiéramos traído una ciudad de Málaga, pum, aquí, de personas mayores nacidas en el extranjero. Claro, y esto de ningún modo podemos pensar que hay algún tipo de planificación. O sea, digamos, parece que hemos comprado pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O sea, es un poco la conclusión de todo. Han sido. Tenemos unas políticas migratorias bastante cortoplacistas. Y luego, pero antes de eso, has mencionado antes la ausencia de datos para responder a preguntas muy elementales. Mm. ¿A qué achacas esa ausencia de datos? Yo cuando falta un dato, tiendo a pensar que falta por alguna razón. Bueno, pues respecto a datos sobre las migraciones, es verdad que son difíciles de conseguir. Eso es verdad, porque es una población difícil a la que es muy difícil acceder y de hecho nos pasa frecuentemente que hacemos cualquier encuesta y hay muy pocos inmigrantes que contestan, entonces es un límite. Entonces es verdad que hay dificultades mm, inherentes al tema. Pero luego hay cosas sobre las que hay desinterés y como en el corto plazo la cosa marcha y los intereses de los gobernantes son de 4 años y no de largo plazo, pues así vamos tirando, ¿no? Un problema, por ejemplo, tan fundamental, que es la razón principal de este estudio, que es el de la fecundidad. Bueno, Mm. pues la última encuesta de fecundidad que tenemos es de 2018, estamos en el 26. Este año va a salir una encuesta, por fin, pero es que ya era hora, ¿no? Es uno de los principales problemas sociales que tiene España, la falta de formación de familias. Y bueno, pues hemos tenido que esperar 8 años para tener una encuesta de fecundidad. Es algo curioso. Yo creo que responde también a la falta de interés en el tema. Mm. Es un problema social tan grande a nivel individual, cuando pues la mayor parte de las personas que no tienen hijos en realidad querían tenerlos. La mayor parte de la infecundidad es involuntaria, no voluntaria, Mm. ¿no? Que se dice mucho, es que la gente no tiene hijos porque no quiere. Eso no es cierto. La gente se queda sin hijos a pesar de quererlos. Incluso los que tienen hijos habrían querido tener más hijos de los Mm. que tienen. A pesar de que entendemos eso como un problema individual, ¿no? Ay, esta chica no ha tenido hijos, que se la ha montado mal, tal. Bueno, es un problema social, pero no lo Sí. entendemos como un problema social. Y entonces, esa falta de comprensión de lo que es un problema social y no un problema individual lleva a que, bueno, pues no se produzcan datos, por ejemplo. Lo de en las encuestas se ve muy claro, esto Pedro Herrero lo mencionaba muchas veces, ¿no? Que la distancia entre los hijos que se tienen y los hijos que se hubieran querido tener o que se quieren tener es muy alta, ¿no? Esto también le pasa a los inmigrantes. Mm. Vosotros en el estudio mostráis cómo
por una parte, en los países de origen también está bajando la natalidad y está Mm, envejeciendo la población. Esto es un mm, fenómeno mundial. Rompe también eso, creo que un tópico bastante extendido, ¿no? Que es pensar que, pues yo qué sé, en África, en Latinoamérica, las mujeres paren como conejos, ¿no? No, parece que allí también se va estancando, van cayendo las cifras de natalidad, va envejeciendo la población a un ritmo más pausado, pero vosotros decís que cuando se instalan en España, la primera generación ya está ujú. en unas tasas muy parecidas a las nuestras, ¿no? O sea, como que eso, ¿tú le das una causa más cultural, como que adoptan el modo de vida europeo y sus Ujú, tal? O también pesa, por ejemplo, yo que sé, el problema de la vivienda, no puedes tener una casa con espacio. ujú. ¿Cómo interactúan ahí los factores, María? Sí. Pues como en casi todos los procesos sociales, la causalidad es múltiple. Es decir, Mm, efectivamente hay un proceso de adaptación al estilo de vida de aquí, pero también hay un proceso que ellos no son superhéroes y no es que de repente lleguen aquí, ellos habrían tenido 4 hijos si se hubieran quedado en Ecuador, pero que no los habrían tenido porque las tasas de fecundidad en Ecuador también caen, y en Colombia, etcétera. Em, pero no es que lleguen aquí y yo voy a tener 4 hijos porque a mí el problema de la vivienda no me importa, porque el problema de la conciliación no me importa. Ellos tienen los mismos problemas que tienen los demás, que son superhéroes. Pues no, son normales, son como los demás. Entonces, mm, nosotros nos pensamos que son personas muy diferentes y que van a tener un impulso por tener un comportamiento reproductivo diferente al nuestro, pero es que tienen los mismos problemas. Entonces, hay un poco eso, ¿no? Pues la adaptación a los estilos de vida y que enfrentan a los mismos problemas, más un problema extra, por cierto, que es el problema, bueno, un problema, digamos, la situación de la propia migración. mm. Tú emigras y tu vida se te detiene durante unos meses porque te has cambiado de sitio y te tienes que adaptar y no sé qué, entonces no vas a tener el hijo según llegas, ¿no? Entonces, es cierto que hay orígenes que todavía tienen unas tasas de fecundidad algo más altas que las del resto, pero las tasas de fecundidad de inmigrantes y autóctonos van convergiendo, ellos van disminuyendo su tasa de fecundidad y cada vez se acercan más a la de los españoles, está claramente por debajo del nivel de reemplazo, entonces ellos digamos que no generan tantos hijos como para reemplazarse a sí mismos, de forma que estamos ahí en un esquema como de Ponzi, ¿no? Piramidal que pues ellos tampoco se reemplazan, así que también vamos a necesitar gente para reemplazarlos a ellos. Claro, y además se van jubilando, quiero decir, que cumplen Ujú, años. ujú. em, la tendencia, bueno, otra cosa que no hemos mencionado y que creo que es importante antes de seguir es que contáis que, aunque es el 19%, ¿no? El número de... la- Sí, en el el- 25 el 19, que es el dato que mencionamos en el informe, pero en el 26 ya ha llegado al 20. o sea, el 20% de la gente que vive en España son de origen extranjero. Ujú. Sí, Eso no cuenta a sus hijos. efectivamente, son nacidos en el extranjero. No cuenta a sus hijos que han nacido en España, si los contáramos estaría más bien el 24, 25 por ahí, de población de origen extranjero. Es que de hecho, como están disminuyendo tanto los nacimientos y hay un montón de personas jóvenes inmigrantes, entre los menores de 5 años, 4 de cada 10 ya son de origen extranjero. Tienen Mm. al menos un progenitor de origen extranjero. 25% dos progenitores de origen extranjero, 10% un progenitor y el 5% que quedan han nacido ellos directamente en el extranjero. Claro, en relación con esto, a lo largo de la vida del extranjero promedio y de su familia, es que hay un componente de clase muy importante, ¿no? O sea, una persona afortunada y con familia afortunada y que aporta muchísimo y tiene una gran productividad y todo lo que quieras, tiende a aportar al sistema público Ujú. más de lo que recibe. Mm. Pero en clases más populares o más bajas, esto está invertido, ¿no? Efectivamente, sí. Este es uno de los problemas, ¿no?
Sí, es uno de los problemas. Tenemos que tener en cuenta que la población inmigrante tiene tasas de pobreza muy superiores al resto de la población. Se insertan en general en ocupaciones de baja cualificación, bajos salarios, inestabilidad laboral. Entonces, sus tasas de desempleo son más altas que las de los españoles. O sea que en general están en una situación mucho más vulnerable que la de los españoles. No podemos esperar que sean ellos los que nos estén salvando el culo. Claro, es que yo siempre encuentro que en ese discurso, a mí, por ejemplo, el discurso de la izquierda oficial, así, del PSOE o tal, con la inmigración, me parece como impropio de una izquierda, ¿no? Porque es como que han pasado de, bueno, tenemos que ser solidarios con el que viene y pide ayuda, Ujú. eso que se decía, por ejemplo, en la crisis de los refugiados, que queda fuera de las cifras en la que hemos tenido tanta inmigración. Esto también me llamó mucho la atención del estudio porque ves la distancia entre la imagen mediática de la sociedad y lo que está pasando con las Mm. cifras en la mano. Que es que Sí, justo en es ese que periodo nosotros, de la crisis de los refugiados no participamos, vamos, nos ya, llegaron 3 sirios, no. ya. Pero lo que te decía es, em, nos- o sea, nosotros tenemos una tasa de inmigración muy alta ahora, entra mucha gente, muchos se van, se retiene poco, ¿vale? Pero lo que se retiene parece que no cumple ni de coña con ese cántico de la izquierda de nos van, o sea, vienen. Es que, claro, lo que te decía antes es, a mí me parece que es un discurso impropio de la izquierda. Es decir, tú tienes que elegir entre un discurso de somos muy solidarios y como somos ricos vamos a ayudar a todo el que venga, que es irreal y sobre todo a largo plazo, o un discurso por el que han optado, por el que han optado, que es confundir a las personas con medios Ujú, para un fin. Es decir, no, vienen a limpiarnos el culo. Así que no te quejes, facha, porque a ujú, ti te limpia el culo una mora y encima nos pagan las pensiones a todos. Que me ujú. parece como un discurso de que estamos importando gallinas o ¿no? Sí, Esto queda bueno, totalmente desmontado, sin embargo. O sea, sí. incluso en ese supuesto de, Ujú. no, es que vienen a servirnos, que es un poco el discurso de la izquierda, es que mentira. Sí, bueno, te diría no solo de la izquierda, porque está bastante extendido entre bastantes colores políticos, esa cosa Bueno, de la COE también lo ve así, ¿no? efectivamente los empresarios, de hecho, son muy favorables a traer inmigración porque ellos en el modelo productivo que tenemos en la actualidad están interesados en que siga viniendo mano de obra porque son el tipo de inversiones en las que ellos están pensando, ¿no? Y al final lo que estamos teniendo es un círculo vicioso de un modelo migratorio de baja cualificación y un modelo productivo también de baja cualificación. Entonces, en lugar de estar creciendo pensando en aumentar la productividad y entonces traer inmigrantes que nos ayuden a mejorar la productividad, lo que estamos pensando es en seguir creciendo en comercio, en hostelería y en actividades de baja cualificación. Y de hecho, por eso hay tanto debate ahora mismo entre los economistas sobre los problemas para el crecimiento de la productividad, ¿no? En un informe que publicaron la Oficina de Prospectiva de Moncloa, no me acuerdo cómo es el nombre completo, bueno, publicaron hace poco un informe provisional sobre los escenarios futuros si no hubiera inmigración. Entonces, ¿qué ponían ahí como los principales problemas que vamos a tener si se reduce la inmigración? Pues que va a disminuir el empleo en hostelería, en la construcción, en actividades agrarias, es decir, el empleo en las actividades que deberíamos de dejar a un lado y deberíamos de irnos hacia otras actividades. Ponían que disminuirían en 89.000 el número de bares en España. Bueno, es que el tipo de economía que deberíamos de tener no es la economía de bares, ¿no? Entonces, si esa es la mentalidad que tenemos de crecimiento, pues mal vamos, ¿no? Mm. Mal vamos, pero encaja perfectamente, o sea, digamos que las piezas están muy bien encajadas, ¿no? En el corto plazo. En el corto plazo, sí. Ujú. Hablando del corto plazo, yo de vuestro informe, de vuestro estudio, quedo con una sensación un poco como de estamos en manos de inercias. O sea, la inmigración nos llega por inercia. Nosotros no tenemos el más mínimo control, van llegando, tal, no sé qué, ¿no? Y luego, en cuanto al sistema productivo, en cuanto a la integración, luego hablaremos un poco de la parte de la integración, pero en cuanto a, o
sea, sea cual sea el movimiento que nosotros hacemos, como lo hacemos después de una inercia, que es la inercia de lo que nos va llegando y ya está, pues también es un movimiento inercial, ¿no? Ujú. Parece como que hasta cierto punto en el pecado llevamos la penitencia. Quiere decir que el sistema productivo va encaminado por un lugar que es el lugar que nos marca la Ujú. demografía española. Ujú. Sí, hemos dejado hacer, a nadie en algún momento se le ha ocurrido decir, bueno, vamos a pensar esto, porque tampoco nadie quiere ser el responsable de tirar la primera piedra y que le señalen como, oye, que has sido tú que eres una antiinmigración o no, que eres. Entonces, no se ha discutido el modelo migratorio que queremos porque, bueno, a todo el mundo le venía bien, a todo el mundo le compensaba en el corto plazo, pues venga, vamos tirando y van pasando los años, llevamos 25 años con un modelo migratorio y no hemos reflexionado sobre ese modelo migratorio, no lo hemos planificado hasta tal punto que no hemos planificado ni la cantidad de gente que viene, ni el tipo de gente que viene, ni los orígenes, ni su nivel de cualificación, ni nada, ni siquiera somos capaces de tener un modelo migratorio en el que no se generen constantemente bolsas de irregulares, ¿no? Se hicieron 5 o 6 regularizaciones extraordinarias en los primeros años, hasta el 2005. Ahora habíamos tardado 20 años en hacer una, pero el hecho de que haya que hacerla y de que se vea que hay una bolsa grande de irregulares quiere decir que no somos capaces de gestionarlo ni nos interesa, ¿no? Volvemos un poco al tema de los incentivos de los gobernantes. Son incentivos a 4 años. Mm, Entonces, y este problema no se resuelve en 4 años. mm. Vamos a hablar un poquito de la regularización última. Para mí, digamos, el estado de shock viene. O sea, vamos a ver, si están aquí, mejor que estén regularizados. Ese es como un poco el sentido común de decir, pues que sepas quiénes son, dónde están y tal, y ya pues haces una criba y a partir de aquí, ¿no? Pero pasan dos cosas. Primera, la llegada de irregulares no frena con la regularización. De hecho, te pregunto una pregunta corta. ¿Es un efecto llamada la regularización? ¿Puede serlo? Ujú. Bueno, el sistema entero tiene efecto llamada porque ahora va a haber una regularización, pero estaban haciendo regularizaciones día a día, regularizaciones extraordinarias día a día, en el sentido de que hay un mecanismo que es el mecanismo de arraigo, que si tú estás 2 o 3 años irregular y acreditas pues que tienes arraigo familiar, o tal, pues te van a regularizar. Entonces, digamos que es una pieza más que encaja en un modelo migratorio que genera constantemente efecto llamada. Mm, vale. Entonces, por seguir, esta regularización a mí, lo primero que, ya te digo, lo primero que me causó shock fue esto, el hecho de que se ponía como una especie, se vendía como una especie de punto final, hasta aquí, venga, pero claro, la tendencia sigue. Lo segundo fue, son 500.000, no, son 800.000, no, pueden ser, o sea, nadie sabía, pero quiero decir que no era una horquilla de variabilidad como de son 550.000 o 600.000. No, no, era como son 500, 800, un millón, más de un millón, nadie lo sabe, ¿no? ¿Cuál es el corolario de esta indefinición? O sea, ¿qué significa que el Estado, que España no sepa ni remotamente el número de los que se van a ver beneficiados por una regularización? Bueno, es una muestra más de la falta de planificación y de la improvisación con la que se está ya dejando el tema migratorio, ¿no? O sea, cuando ellos anunciaron la regularización, que fue un lunes por la tarde, entonces justo había coincidido que por la mañana nosotros habíamos publicado, en Funcas habíamos publicado una estimación de los irregulares. Cuando ellos anunciaron los 500.000, no han explicado en ningún momento de dónde han sacado la cifra. Lo han dicho, la única cifra que estaba rondando por ahí de 500.000 era la cifra que proponía la iniciativa legislativa popular, que eran los empadronados en noviembre del 21. Pero claro, estábamos creciendo en el número de irregulares a un ritmo bastante importante. La cifra que ellos van a regularizar, yo entiendo que va a ser muy superior a los 500.000. A nosotros nos salía 840.000
personas en situación irregular, por supuesto es una estimación, no tenemos datos perfectos tampoco, pero a la policía le salen 1.200.000. Nosotros, la cifra que nosotros calculamos era para enero del 25. Ellos van a regularizar a los que estaban en enero del 26, probablemente son más, y a esos hay que sumar los solicitantes de asilo. Que no lo hayan calculado, que no hayan dado una cifra de cuántos son, yo creo que responde a que de repente han dicho vamos a regularizar y bueno, ¿cuánto ponemos? Pues ponemos esto porque tenían que decir algo. Tampoco, por ejemplo, se entiende muy bien el cambio en los requisitos para regularizar. Ellos habían dicho en un primer momento que se iban a poder regularizar las personas en situación irregular y los solicitantes de asilo que no tuvieran antecedentes penales y no ponían ningún requisito más, pero después se les ha obligado a poner algún requisito y entonces es ahí cuando han aparecido los famosos certificados de vulnerabilidad, acreditar que has trabajado, que tienes arraigo familiar, etcétera, cosas que no habían anunciado al principio. Eso quiere decir que no lo habían pensado bien cuando hicieron el anuncio, ¿no? Pero es una pieza más en esto de no lo vamos a pensar, vamos a tirar para adelante, dar una patada al balón hacia adelante en el campo de fútbol. Mm. ¿Qué implica la regularización para el inmigrante? O sea, ¿qué es la regularización exactamente? Las regularizaciones que van a poder hacer, sobre todo, que van a poder acceder a un trabajo en A, ya no solo en B, no necesariamente porque no se les pide un contrato de trabajo para regularizarse, o sea, pueden regularizarse de otras formas. En otras regularizaciones extraordinarias sí se pedía un contrato de trabajo y entonces ahí se vio un aumento de la afiliación porque era un requisito para ello. Entonces ellos tenían incentivos también a empujar para tener un contrato de trabajo. Eso no sucede en esta, así que no podemos esperar que necesariamente vaya a aumentar la afiliación como aumentó en otras regularizaciones. Entonces, pueden acceder a ese tipo de contratos, ayudas sociales, el acceso al estado del bienestar ya lo tenían, porque estando empadronado ya tienes acceso a la sanidad pública, a los colegios, por supuesto, sus hijos tienen acceso. Entonces no es que vaya a cambiar mucho en ese sentido. Básicamente eso, y que no van a tener miedo a que les paren por la calle. Que no es ¿No van poco. a tener miedo a qué? A que les paren por la calle o les deporten. Ya. Para ellos, claro, es algo muy importante la tensión en la que viven cuando están Mm. en situación Eh, irregular. ¿En España se deporta mucho, poco? Poco, poco, poco. De Se hecho, deporta. Sí. sí, de hecho, claro, es que si lo pensamos, si quisiéramos deportar a 800.000 personas o 1.000.000, no tendríamos capacidad, seguramente. Sí tendríamos capacidad para hacer mucho ruido de que estamos deportando a mucha gente y que algunos se asustaran y no vinieran o que los que están se fueran, ¿no? Para eso sí tendríamos capacidad, para el ruido y el susto. Pero para deportar a 800.000 yo supongo que no. Mm. ¿Qué nivel de emancipación tiene el inmigrante cuando de clase, digo? O sea, a veces tiendo a pensar que es nulo, pero no creo que sea nulo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es cuál es el movimiento interclase de los inmigrantes? Varía mucho según nacionalidad también, según el idioma Ujú. que hablan. Ujú. ¿Cómo funciona esto? Sí. Bueno, digamos que su progresión en el mercado de trabajo tiene un tope de alguna forma, ¿no? Algunos sí consiguen, algunos que vienen con mayores niveles educativos sí pueden acceder a ocupaciones algo más cualificadas. En el caso de los hombres sí se ve algo más de progresión en el mercado laboral, o sea que de repente sí que pueden acceder ya no solo a trabajar en la construcción de peón, sino que pueden dentro de la construcción, pues a lo mejor tener una profesión con algo más de cualificación, un poco más técnica o de supervisión. En el caso de las mujeres están muy concentradas en el nicho laboral del servicio doméstico y los servicios de limpieza. Entonces su progresión laboral es muy, muy, muy pequeña. Pero es cierto también que los recursos educativos con los que vienen la mayor parte de las mujeres inmigrantes, no todas, pero son bastante bajos e inferiores a los de las españolas. Hay alguna nacionalidad que tienen así como, por supuesto los europeos de la Unión Europea de los 15 y luego las venezolanas, las argentinas, pues sí que tienen niveles educativos altos y les va mucho mejor. Se me ocurre pensar entonces que a lo mejor hay datos. Es que, claro, hay datos que se dan como si todos fuéramos españoles y datos que se dan
O sea, por ejemplo, esto debe tener algún impacto, por ejemplo, en la brecha laboral. O sea, si hay De, tanta población extranjera y las mujeres extranjeras de media tienen menos cualificación o trabajan más en trabajos más precarios o tienen menos proyección, yo entiendo que todo esto, por ejemplo, afecta en las cifras que luego se nos dan como retrato del país, ¿no? sí, efectivamente tienen una parte muy importante de participación en el mercado laboral y podemos pensar pues, cuando damos cifras de salarios, de brecha de género salarial, de un montón de cosas, ¿no? De tasas de paro, bueno, pues efectivamente hay muchas diferencias. Casi todos los indicadores sociales deberían darse desagregados por país de nacimiento, porque sería una información mucho más útil y también, pero no solo para entender lo que pasa a los autóctonos, sino también para entender lo que les pasa a ellos y poder mejorar su situación, ¿no? Mm. Así como en datos de estos, ahora estamos ya tocando el tema de la diversidad, de la integración, porque realmente Ujú. parece como que vivimos en un país que funciona a distintas velocidades, ¿no? Yo, en mi obsesión particular, descubrí un dato bastante interesante, que es el de los asesinatos de género, que en el año 2004 el 90% de asesinos y de asesinadas era españoles, 90%, y esa cifra ha ido subiendo el grado de extranjeros hasta la mitad, que es donde está ahora. Luego, datos sobre em, cuando se dan, por ejemplo, en encuestas, datos sobre, digamos, homofobia. Ujú. También hay como una progresión de que antes el español medio, digamos, era tenía ideas más homófobas, y va variando y ahora la mayoría son de origen extranjero, ¿no? O sea, te lo digo porque parece como que para ciertas cosas eh, segregamos la información y para otras la damos neutra. Mm. Sí, a ver, hay un problema, hay dos problemas. Uno, que la gente se enfada mucho cuando se dan información de registros administrativos separado por origen, ¿no? Como ha pasado cuando la Policía Vasca publicó los datos de criminalidad. Y entonces pues, te da un poco de miedo, ¿no? Y luego hay otro problema del que hablábamos antes, que es lo difícil que es acceder a datos de encuesta en el que haya una población inmigrante representativa. Entonces, cuando hablamos de actitudes homófobas, etcétera, religiosidad, un montón de cosas, no tenemos mucha información de los inmigrantes porque no nos aparecen en las encuestas. Entonces, ese es un reto también para los sociólogos que no estamos pudiendo tener información de calidad sobre eso, ¿no? Pero esperamos que se pueda resolver, pero es un reto. ¿Cómo funciona la mezcolanza? Eh, tenemos una tasa de, ¿cómo se diría? De mezcla. Digo, por ejemplo, nativos que se casan con extranjeras, extranjeros que se casan con nativas. Eh, pero luego también colegios donde la mezcla poblacional es equilibrada, todo funciona. O sea, esta parte, digamos, de la diversidad, o no sé cómo se diría, sí, de la mezcla, ¿en qué estado está? O, quiero decir, ¿vamos hacia una sociedad variada o vamos hacia una sociedad compartimentada? Bueno, pues hay sitios en los que efectivamente hay segregación, eso seguro, pero también depende mucho del origen de los inmigrantes, ¿no? Cuánto se mezclan con los españoles o cuánto nos mezclamos nosotros con ellos. Las tasas el peso de los matrimonios mixtos es mucho mayor con los europeos y con los latinoamericanos, claramente, ¿no? Y hay muy pocos por ejemplo, hay muy pocos marroquíes que se hayan casado con españoles. La mayor parte de los marroquíes se casan entre ellos. O hay muy pocos españoles que se hayan casado con marroquíes, como lo queramos ver. Em, entonces, y ese es un dato bastante importante porque es muy sintomático de cómo está funcionando la integración, porque no hay nada más profundo que casarte con una persona, es reconocerle como un igual, ¿no? Y entonces se reconoce como iguales a los latinoamericanos, pero no nos reconocemos como iguales tanto entre africanos
o norteafricanos y españoles. Así que, bueno, yo creo que la mezcolanza funciona bastante bien con estos latinoamericanos, pero es más dificultosa con otros orígenes. Bueno, y con los chinos ya ni hablemos, ya. Es muy Claro. difícil encontrar un chino y un español que se hayan casado. Ujú. Vale. Si tú pudieras diseñar el modelo migratorio, ¿cómo sería? Si pudiéramos Oye, coger un sí, catálogo y decir, queremos esto y queremos quitarnos esto. esa pregunta es muy difícil. Ya, Eh, bueno, yo intentaría reducir un poco los flujos de entrada, seguramente, y sobre todo seleccionaría en función del nivel educativo, de una forma también un poco más quirúrgica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pensando un poco en las necesidades específicas del mercado de trabajo y planificando esos flujos con antelación, ¿no? Antes de que hayan llegado al país, no después. Entonces, bueno, pues estas personas vienen a trabajar en este sector con un permiso específico para trabajar en este sector en concreto, ¿no? En el que la cualificación tiene que ser esta. Es cierto que tenemos un problema con los cuidados, entonces, bueno, eso tampoco lo podemos desatender y es un problema urgente. Ya estamos teniendo problemas para encontrar a personas que se encarguen de los cuidados de los mayores y de los pequeños, ¿no? De los pequeños que existen y de los pequeños que no existen todavía, ¿no? mm, O sea, quiero decir que la perspectiva de las dificultades para cuidar a los que no han nacido también deberíamos de tenerla en consideración. Entonces, bueno, yo creo que habría que empezar por ahí, pero es una decisión que tenemos que tomar el país en su conjunto y que tenemos que discutir. Yo puedo pensar que nos convendría un modelo migratorio de mayor cualificación, pero mm. lo que nos convendría sobre todo sería discutir sobre qué inmigración queremos. ¿Queremos este modelo? Estupendo. Vamos a saber los costes, vamos a entender cómo esto nos influye en el largo plazo y entonces, partiendo del conocimiento, tomemos decisiones todos juntos. Vale, si no cambiamos nada, España en 2000, no sé, 50, ¿cómo puede estar? Digamos, si sigue la cosa igual y no hacemos nada. Pues seremos un país claramente más envejecido, con menos niños. Hay gente a la que le parece que no es importante que haya menos niños. A mí sí me parece que es importante que haya niños y que la gente pueda realizar sus proyectos familiares. Y es algo que hoy en día no es posible en España. Y un país más viejo quiere decir, y más pequeño también, que es importante, es el tamaño del país, porque el tamaño del país te da poder. Si a España no se la dejó caer en la gran recesión, fue también porque éramos un país grande. Entonces, el tamaño del país no es que no influya. Entonces, seremos un país más pequeño, más viejo, y ser más viejo probablemente quiere decir ser, bueno, pues menos innovador, menos ambicioso, más triste. Pues ese país seremos. Bueno, si queremos eso, pues adelante. Vale, en la parte, te quería hacer también alguna pregunta más sobre sí. Vi una queja de Rita Maestre que no había conseguido plaza para la guardería pública. Ujú, Y entonces me acordé de una cosa que había dicho Alberto Olmos, que era muy interesante respecto a la llegada de pobres, ¿vale? La llegada de pobres. Ahora, en vez de inmigrantes, voy a decir la llegada de pobres, ¿no? Él hacía una metáfora muy buena que era, imagínate, él trabaja en el Confidencial, imagínate que el Confidencial compra una revistucha con 20 empleados. Y, y justo en el momento de la compra estaba negociándose una subida de los salarios más bajos del Confidencial. ujú. Pero al entrar esos 20 con un sueldo más bajo, la mayor parte de la subida salarial se la llevan los que acaban de llegar. ¿Cómo reaccionarían los que llevan en el Confidencial 5 años cobrando 1.300 euros? Bueno, hacía esa traslación a la hora de referirse a la inmigración, por eso de que parece que al entrar gente con un nivel más bajo, los que tienen que estar pagando con su resignación son aquellos que estaban en el nivel más bajo, autóctonos, y que pierden posibilidades de distintas ayudas por la llegada de gente que lo necesita más, Ujú. pero que vienen de fuera.
esta es una buena, ¿te parece que es un buen diagnóstico de un problema el que hace Olmos? ¿Ves? La metáfora está bien, la verdad. Claro, pone un poco en evidencia por qué donde hay más fricciones y más tensiones es en los barrios más pobres, ¿no? Y entonces, cuando se señala o se acusa a ustedes, ¿cómo se dice? Los fachapobres, ¿no? Mm. Los fachapobres y tal. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que son las personas que están en directa competición con los inmigrantes. Em, en todo caso, respecto al argumento de Rita Maestre, yo también veo ahí que le voy a dar la razón, vaya, en una cosa, que es que a los servicios públicos deberían de tener acceso también las personas de más renta, en el sentido de que no se, no de- para, se conoce que para que un servicio público pueda ser de calidad, no debe de expulsar a la clase media. Porque Mm. si te quedas solo con la clase baja, va a disminuir la calidad porque van a ser menos demandantes y menos reivindicativos, etc. Entonces, por eso yo creo que es importante que no se expulse de la educación pública, de la sanidad pública, vía baja calidad a la clase media, para que se mantengan, si ellos quieren, claro, para que la calidad sea buena. Claro, porque una de las cosas, uno de los conceptos que parece que hemos dejado atrás como de un tiempo pasado es el del ascensor social, quiero decir, o sea, hoy mucha gente entiende que si lleva a sus hijos a un cole con mucha inmigración, sus hijos van a tener una educación peor. Y Ujú, entonces los lleva a un cole sin inmigración, a un cole concertado, a un privado, donde sea, para que estén en una burbuja de élite, pero de élite de la clase media realmente, ¿no? Eso está agrandando como lo de las dos velocidades, ¿no? Porque también, según tú dices, ¿no? Lo acabas de decir, la expulsión de la clase media de un lugar hace más difícil que en ese lugar las cosas funcionen mejor y por tanto hace más difícil que de la clase más baja a través de la educación pública, ujú, por ejemplo, ujú, se emancipen de su propia ujú. clase. Claro, podemos pensar, por ejemplo, en una escuela pública de la que huyen los autóctonos que se lo pueden permitir. Sí. Entonces, se queda muy segregada con inmigrantes. El problema principal de que haya muchos inmigrantes no es solo que vienen de países con peores niveles educativos, etcétera, o el idioma. O sea, y los niños inmigrantes tienen un coste de entrada de adaptación al idioma y al sistema educativo, pero sobre todo que haya muchos inmigrantes quiere decir que hay muchas personas, muchos niños cuyos padres tienen nivel educativo bajo, Mm, entonces de clase social baja. Entonces, de repente nos encontramos un cole de ese tipo, los otros se han ido y estas personas van a tener menos recursos para demandar a los profesores y a la dirección del colegio que las cosas funcionen bien. Y además suelen venir de países en los que o sea, ellos no conocen tan bien el sistema como para saber a lo que tienen derecho. mm, Entonces les parecerá que está todo bien. mm. Vale, bueno, pues por ir acabando, la última pregunta siempre la hace José, ya lo siento, pero antes de que llegue su turno, o sea, así como por conclusiones de todo lo que hemos estado hablando, diríamos que la inmigración, la entrada de inmigrantes en España es altísima, la tasa de personas de origen extranjero en España es altísima, con Alemania, ¿no? Están por arriba, supera la media de la Unión Europea en 5 puntos, además España en 6, porque desde el estudio hasta lo que me has dicho ahora ha subido un punto más. Em, que no se retiene tanto como en otros países a la inmigración, que no está, que no se rejuvenece la población de la manera que nos dicen no sé, desde el optimismo, Mm. que la tasa de aporte y de lo que se les tiene que dar no nos sale tan a cuenta y que, claro, dado que ellos también van envejeciendo y en la reagrupación hay una parte importante también de personas mayores, o sea, como ha ido creciendo la tasa de personas de más de 55 que entran, pues hemos conseguido frenar por un tiempo con la inmigración los problemas estructurales de una nación avejentada y chocha,
pero que es pan para hoy y hambre para mañana. Estas son un poco las conclusiones de vuestra Sí. investigación. Vale, Mm. entonces, siendo estas las conclusiones, te pregunto, ¿tenemos tiempo para, por ejemplo, empezar a fomentar políticas de natalidad? En fin, o sea, para tomar una serie de decisiones que reviertan este problema a largo plazo que vosotros habéis diagnosticado con tanta claridad. Tenemos de plazo como hace 25 años. O sea, tendríamos que haberlo hecho hace 25 años. ¿Tenemos tiempo ahora? Bueno, pues nunca es tarde, cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, empecemos a discutir sobre este tema y sobre lo que tenemos que hacer, porque ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Hay dinámicas poblacionales que ya están rodando. Entonces, cuanto antes mejor. Parece que nunca es buen momento para hablar de inmigración porque, vamos a contribuir a la polarización y, de hecho, pues las críticas que nosotros hemos tenido a este estudio, ninguna ha sido de contenido, todas han sido de intencionalidad, ¿no? Ah, sí, Y ¿habéis de tenido críticas? Eso no lo sabía. pocas, pero han sido sobre todo de cuáles eran nuestras intenciones o cuáles podían ser los efectos perniciosos de hablar de este tema ahora. Entonces, bueno, hay que hablar de este tema, por supuesto, cuanto antes mejor, porque lo de la polarización no va a ir a menos, va a ir a más. Entonces, es mejor empezar ahora que empezar después, porque después va a ser peor. No hay mejor momento que ahora para hablar de este tema. Y vamos tarde. Bueno, pues ha llegado el momento más triste, que es la aparición de una persona con gravísimas deficiencias, que es José, y que hace siempre la mejor pregunta de todas. Me das miedo. Fíjate cómo me da agua fría y agua caliente así súper rápido. ¿Te has fijado, no? Lo que hay que hacer para que seas productivo. De esto último que estabais hablando es de lo que estaba yo pensando en preguntarte. No sé si has oído el caso este de John González, que publicaba datos económicos y de pensiones en Twitter. Algo he oído. Y bueno, han pasado estas cosas de cancelarle y ahora mismo tiene la cuenta suspendida. Entonces, te quería preguntar un poco cómo es eso de publicar, o sea, si no os da miedo de verdad publicar datos o de dónde os ha venido más esas críticas que decías. Y luego te hago otra mini pregunta del tema. Vale. ¿De dónde lo que tú hablas de la intencionalidad, pero de dónde ves más o de qué polo, ¿no? Hemos hablado de polarización también. Bueno, como el estudio tiene una conclusión que rebaja el optimismo respecto a la inmigración, pues las críticas nos han venido desde las posturas más buenistas hacia la inmigración. Bueno, nos lo esperábamos también, no han sido tampoco críticas masivas, ¿no? Pero de hecho no esperábamos que fuera peor. Pero sí, yo entiendo que hay una parte de los académicos que tienen un poco de miedo a publicar cosas de este estilo porque se les va a interpretar alguna intencionalidad de algún tipo o sea, en términos políticos. Y bueno, en nuestro caso, nuestra intencionalidad residía sobre todo en hay que hablar de esto es un tema principal para la sociedad española y si alguien lo tiene que decir, bueno, pues digámoslo nosotros que se hace. Y luego, otra cosa, siempre con un montón de temas sensibles, yo qué sé, pasa con el suicidio, con investigaciones de género y ahora con inmigración. ¿Por qué tengo siempre, o sea, por qué hay tan pocos datos? ¿Por qué ahí estáis trabajando con, que decías, con datos que no están actualizados? ¿Por qué en la era de la inteligencia artificial parece como que siempre hay una reivindicación a un sistema que no es capaz de medir o de tomar la temperatura de temas muy sensibles que se toman con datos? Sí, bueno, sí que hay datos actualizados, por ejemplo, la encuesta de población activa da datos muy actualizados sobre inmigración. Bueno, sí, no representa bien algunas cosas, pero, o sea, los recién llegados, pero en general la EPA es la principal fuente. Y sí hay datos buenos sobre llegadas, o sea, hay algunos aspectos sobre los que sí hay datos buenos, pero no hay datos suficientes seguramente sobre de encuestas de opinión, sobre opinión y actitudes, no las hay. Hay reticencias a publicar registros administrativos desagregados, por ejemplo,
hablaba Juan de la criminalidad, pero también de ayudas, etcétera, pues por miedo a las críticas, ¿no? Entonces todo el mundo intenta protegerse. Y luego, también lo comentábamos antes, pues hay dificultades para acceder a información sobre grupos. Esto no sucede solo en el caso de los inmigrantes, ¿no? Pero en general los grupos que están en situación más vulnerable o de exclusión, a ellos es más difícil acceder para tener información. Sucede, es un clásico de la sociología eso. Bueno, pues tenemos que pelear y buscar formas o metodologías un poco más eficientes para trabajar. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que mucha gente va a aprender bastante con esta conversación y a situar un poco la realidad fuera de la propaganda, ¿no? Con un análisis bastante ajeno a las grandes corrientes de opinión sobre el tema. Bueno, vamos a dejar el estudio de María Millar y Héctor Cebolla, que se llama Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España. Contiene cosas de las que hemos hablado y otras a las que nos hemos referido menos, pero es, vamos, fundamental para que tengáis una visión bastante clara y bastante poco sesgada de la que tenemos encima, de lo poco que se hace, de lo que se podría hacer, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer, ha sido A muy vosotros. didáctico. Nos hemos enterado de todo. Y nada, para lo que necesitéis, aquí tenéis este canal. Pues lo mismo digo, muchas gracias a vosotros.